Sí. Y hoy, siendo martes 13 de octubre, vamos a empezar la presentación de hoy, ¿verdad? Tenemos de invitada la estoy viendo, a Beatriz Markman-Reubens, que va a presentar su trabajo, que está en el segundo tomo. O sea que, a ver, acá está entrando, perdón, que hay alguien que quiere unirse. Hola, hola. Donde todos nos unimos realmente, nos unimos todos para poder hacer los libros, para poder compartir las experiencias. En esta etapa que al principio, cuando empezamos, todos nos decían, no, pero si esto va a durar 15 días con el primer tomo, ¿no? No, ¿para qué? Digo, bueno, que dure un día, tiene que haber testimonio de ese día, ¿no? Y bueno, así fue como fue apareciendo el primer tomo, así fue como fue apareciendo el segundo tomo. Y hoy, como Beatriz Beba, para los íntimos, nos dice que nos pidió un espacio quizás un poquito más extenso y tenemos muchísimas ganas de escucharla, la vamos a escuchar. Está Marta Lago, que es la que coordina el encuentro, y también nos va a comentar el trabajo Catalina Martino. El trabajo que va a presentar Beatriz se llama Transformaciones en el encuadre de los tratamientos con niños a partir de la pandemia del COVID-19. Para este libro creo que ya estábamos en abril más o menos, ¿no? Mayo, escribiendo todas nuestras experiencias, ¿verdad? Y también viendo el poder de la palabra y el poder de la palabra que transforma. Entonces vamos a dar lugar a la palabra de Beatriz y va a ser la presentación Marta Lago, así que Marta Lago, te escuchamos. Bueno, chicas, buenas tardes a todas, como dice. Hola, Marta. Nos volvemos a encontrar en este espacio para escuchar los trabajos del segundo libro, ¿no? Que, bueno, nos van a volver a unir en los conocimientos y en los afectos. Yo les voy a pedir, antes de comenzar, siempre las consignas de apagar los micrófonos, abrirlos cuando quieren hablar y anotarse para las preguntas. Bueno, tenemos el trabajo interesante de Beatriz y el comentario de Catalina. Las escuchamos. ¿Quién empieza? No, empieza vos, Beatriz. Bueno, primero, más que nada, le quiero agradecer a Hilda y a todo el grupo por darme la oportunidad de estar en este grupo que realmente me salvó la vida profesional, en todo sentido. Y estoy muy emocionada también de poder transmitirles este trabajo que ya me van a contar qué les pareció. Bueno, yo voy a hablar del encuadre, básicamente, y porque considero que el encuadre, ¿me escuchan bien? Perdón, perdón, Beatriz, hay mucho ruido, invitamos a silenciar. Y Marta, presentamos el currículum de Beatriz ahora. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, la doctora Beatriz, el ruido, hay mucho ruido. Muchísimo ruido. Bueno, Beatriz Markman-Reubens. Silencias a todos y le das el micrófono a Marta, nada más. Porque ahora ya paró, pero hay gente que todavía tiene el micrófono conectado. Por favor, les pido que cierren los micrófonos, que les hablan solamente cuando hablan. Así podemos escucharnos porque había mucho ruido de fondo. Bueno,
Yo no la presenté porque es tan conocida y entre nosotros que por eso omití el currículum, pero lo vamos a repetir para las personas que no te conocen como nosotras. Es la doctora Beatriz Marman Reubens, es médica psiquiatra, es psicóloga, es especialista en niños y adolescentes, psicoanalista, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la IPA y de la FEPAL, y es miembro activo de la Long Island Psychoanalytic Society en Nueva York. Bueno, Beatriz es mucho más que eso, es una excelente profesional y una gran amiga. Adelante, Beatriz. Quería decir una sola cosa, que tiene varios libros, pero hay un libro que escribió sobre los pioneros del psicoanálisis de niños, que está en inglés, que lo sacó Karnak y que está en castellano, y que realmente es un libro de consulta que se los recomiendo especialmente. Hace un recorrido por todos los pioneros del psicoanálisis y es apasionante cómo los va presentando y cómo va presentando las principales conceptualizaciones de cada uno. Así que realmente les recomiendo ese libro. Bueno, Beatriz, te escuchamos. ¿Podés repetir el nombre del libro? Sí. Beatriz, te tengo que darle... Acá está, Hilda. Acá está el libro. Acá está el libro y decirle el nombre del libro. Yo lo estoy mostrando. Bueno, pero léelo porque no se ve el título. Ah. Los pioneros del psicoanálisis de niños. A dúo, Susana, a dúo. No, pero algo importante quiero decirles. Me lo publicó Karnak en 2015 y en el 2014. En el 2015 salió en castellano. Recientemente, no sé si ustedes saben, Karnak vendió libros a Routledge. Routledge es, bueno, es en Londres también y es mucho más prestigiosa que Karnak. Me mandaron una carta y me dijeron que se lo daban a Routledge, que me lo publicó con la tapa dura, que eso es mucho para decir, pero la parte castellano lo tenía que ser responsable yo. Entonces hablé con Hilda me recomendó a Ricardo Vergara, que fue fantástico, y ya lo tengo publicado en la Argentina como Los pioneros del psicoanálisis del niño, con la editorial Vergara, que yo no lo vi, pero me dijeron que está muy bien. Bueno, y no tengo muchos libros, este es el único, pensando en otro, pero no, tengo muchos trabajos, pero no libros. Ok. El encuadre yo pienso que es una parte muy importante del proceso terapéutico. Y es una ubicación en el tiempo y en el espacio, por ejemplo, las horas convenidas para las sesiones, el consultorio como ámbito en que se desarrollan. Actualmente tenemos que enfrentar y modificar el encuadre debido a la cuarentena, como sabemos, donde lo presencial se va a lo virtual. En psicoanálisis, también como en otras modalidades psicoterapéuticas, ofrecer el encuadre al paciente es darle estabilidad al tratamiento a través de la persona del psicoanalista, y el lugar donde el paciente, ya sea niño o adulto, sienta que va a ser escuchado, entendido y ayudado. Naturalmente, en el análisis de adultos va a ser diferente al de niños. Con adultos y adolescentes será preponderantemente verbal, con niños se necesitarán elementos que les permitan jugar y desplegar en el juego sus conflictos y emociones. Quisiera hacer un recorrido de este aspecto del proceso terapéutico de acuerdo a las distintas teorías adoptadas por distintos países, las cuales van acompañadas de sus correspondientes encuadres. Lo haré desde el comienzo de mi carrera, no quiero decirlo, pero lo voy a decir, hace como 50 años. Yo te reí, Susana. Hasta que emigré a Nueva York. Tampoco quiero decirlo, pero lo voy a decir, hace 40 años. Inmediatamente después de finalizar la carrera de medicina y antes de iniciar mi formación psicoanalítica en APA, me organicé un viaje a Europa
mi meta era ir a todos los museos y conocer psicoanalistas famosos. En París fui al Centro Alfred Binet, fundado por Serge Bovici y René Diaquin, que creo que Linda lo conoce. En Londres visité la clínica Anna Freud, que en ese momento se llamaba Hampstead Clinic, y también la Tavistock, y otros hospitales y clínicas que no tienen importancia para el trabajo. Sabemos que los encuadres en el comienzo fueron muy rígidos, por ejemplo, la frecuencia de las sesiones, volviéndose poco a poco más flexibles a lo largo del tiempo. En este momento, en el mundo entero, y debido a la pandemia y la cuarentena, la necesidad de flexibilidad, adaptación y creatividad es enorme. Tenemos la ventaja del gran desarrollo de la tecnología que nos ayuda a continuar en cierto sentido con la estabilidad que el paciente necesita, especialmente en esta época de incertidumbre e inestabilidad. Para lograrlo nos enfrentamos con un gran cambio y necesidad de reestructurar el encuadre tradicional en el consultorio con cada paciente de acuerdo a su edad, usando nuestra creatividad para llegar a un modelo que nos permite la interacción, no solo con el paciente, sino también en el caso de niños y adolescentes con los padres y familia, diferente al que veníamos aplicando hasta ahora. Pero antes quiero presentar algunas viñetas clínicas que creo nos ayudarán a pensar, considerando las necesidades del paciente, creando distintos modos de interacción y teniendo en cuenta la global incertidumbre en muchos niveles, ya que no sabemos cómo seguirá evolucionando este desafío, ni cuándo ni cómo terminará. Lo que sí sabemos no va a terminar en 15 días, como decían antes. Como sabemos, en la Argentina, en los comienzos, la APA, y yo empecé así con la teoría de Melanie Klein, donde Amerina Verasturi era su embajadora. Trabajé varios años en un pequeño consultorio con un baño contiguo y su correspondiente lavabo, donde se podía integrar el agua a los juegos. Cada paciente tenía su caja donde había juguetes variados, así como papel, lápices, todo lo que Melanie Klein sugería. Es decir, que los chicos lo podían atacar, romper, jugar o dibujar. Esto le permitía la elaboración de sus conflictos y emociones que interferían con su adaptación y a veces los llevaba a la necesidad de destruirlos. A medida que el niño maduraba psicológicamente, el cambio se producía en la resolución de sus síntomas y su conducta. ¿Estoy leyendo muy rápido? ¿No? Ok, no escucho. Y arreglar lo que previamente había destrozado. Cuando llegaba a esa etapa, sabíamos que el paciente estaba integrando su mundo caótico. Quiero describir dos pacientes para que pensamos cómo se los podría analizar con las limitaciones de la cuarentena en las circunstancias actuales o en situaciones que necesitan el uso de la tecnología como encuadre para nuestro trabajo. De manera que la comunicación será virtual, a través de la pantalla en sus casos y no en el consultorio. El caso primero va a ser Alicia, que tenía 3 años y 10 meses cuando la trajeron a la consulta, después de la traumática muerte de su hermanito. Pedro había nacido con una malformación cardíaca por la cual había necesitado un cuidado continuo, hasta que finalmente murió cuando tenía 1 año y medio. Mientras estaban los dos en la bañera, la madre fue a buscar sus ropitas y el niño se resbaló y se ahogó. La madre lo llevó prontamente al hospital, dejando a Alicia sola en la casa, hasta que llegó su abuela media hora más tarde. La madre volvió a la casa sin Pedro y deprimida, y Alicia comenzó obsesivamente a buscar el niño por toda la casa, por debajo de los muebles,
por atrás de las puertas. Ok. Eve, tengo que saber lo que decís. Al comienzo del tratamiento, Alicia no quería separarse de la madre. Esta situación se prolongó por 4 semanas, hasta que finalmente entró sola y se dirigió a la pileta del baño. Abrió la canilla y empezó a mojarse reiteradamente. Esto se repitió durante esas semanas, era verano, en lo que yo le interpretaba una y otra vez que ella necesitaba bañarse, mojarse y estar segura que en mi presencia no le iba a pasar lo que le había pasado a su hermanito. Poco después pudo entrar sola, comunicarse verbalmente, dibujar y jugar. Con esta viñeta quiero compartir el hecho de que la presencia del agua en el encuadre fue fundamental para la expresión del hecho traumático y los conflictos y las ansiedades que Alicia estaba sufriendo en aquel momento. Voy a pasar al caso 2. Eric tenía 4 años y medio cuando el padre hizo la consulta. El motivo era su severa agresión en la casa y en la escuela, lo difícil que resultaba contenerlo y además tenía enuresis. Sin embargo, los síntomas aparecieron después del nacimiento de su hermanita y del posterior abandono de la madre, que se fue de la casa. Los chicos quedaron a cargo de cuidadoras y del padre, quien trabajaba todo el día. El tratamiento comenzó en el contexto de la influencia kleiniana, donde por entonces no se incluían a los padres durante el proceso. El cuarto del consultorio no tenía objetos, solo una mesita y 2 sillas. Le ofrecí a Eric una canasta con diversos juguetes que se guardaba cuando terminaba la sesión. Él se oponía a ayudarme y dejaba todo desparramado en el piso, siendo yo la que los guardaba cuando él se iba. Después de un tiempo, era una tarea que compartíamos. Al comienzo del tratamiento, Eric era extremadamente agresivo y fue rompiendo la mayoría de los juguetes, diciéndome con voz amenazador: tengo un cuchillo, una espada, un revólver, un palo, voy a continuar matándote. Me emociono cada vez que lo leo, después de 50 años, no sé por qué. Entre tanto, yo le interpretaba una y otra vez sus temores, su necesidad de ser omnipotente para enfrentar su frustración, sus ansiedades, así como su agresión cuando la sesión terminaba debido al miedo a la separación y la pérdida. Le dije que me atacaba porque se sentía abandonado cada vez que la sesión terminaba, reactivando sus sentimientos de ser atacado y abandonado por los adultos, su mamá y su papá, que no los podía controlar para que se quedaran con él. En una sesión empezó a jugar con agua, era verano también, y luego atacándome con el agua. Un día se encerró en el baño y yo cometí el error de no pasar la traba al otro lado del consultorio, la dejé del lado del baño y se cerró ahí, hasta que la abrió después de un tiempo porque empezó a correr el agua y corría, pasaba hasta el consultorio y del consultorio iba a la casa. Por momentos era muy agresivo, me pateaba, golpeaba, tiraba juguetes hacia mí, decía malas palabras. Cuando no respondía a mi puesta de límites, yo interrumpía la sesión. La interpretación de la transferencia negativa y positiva eran constantes, y después de un tiempo la conducta agresiva disminuyó hasta que desapareció y empezó a dibujar. La enuresis también desapareció. Después de aproximadamente 3 años de tratamiento, entró una sesión diciéndome, esto es lo que me emociona más, me dice: mira, está todo roto, necesito goma de pegar, necesito cinta para arreglar todo este lío. Así lo hizo y poco a poco reparó todos los juguetes. Tiempo después siguió progresando, su agresividad desapareció y mejoró su rendimiento escolar. Voy a pasar ahora
cuando terminé y me fui. A él no lo derivé con él, terminé el tratamiento cuando me fui a Europa. Aunque cuando volví supe, y hasta ahora sé en dónde está ahora este muchacho. Me fui a Londres, primero a París, y en Londres visité la clínica Hempstead. Y allí tuve oportunidad de conocerla personalmente. En ese año ella estaba viva y muy activa. En una presentación de un caso clínico con la discusión posterior coordinada por ella. Cuando terminó la reunión, me acerqué a ella y le pedí conocer más la clínica. Fue sumamente amable y me dijo que me iban a llamar. Yo me fui y dije, sí, me van a llamar. Pero me llamaron y me invitaron a volver y me dieron una cita con Mrs. Mason, que era la que presentó el caso. Y muy amable, hablamos de casos que tenían ahí, me mostró el consultorio y yo le hablé de mi chiquito, de mi caso. Apenas entré al consultorio y vi en una de las esquinas había un lavabo con agua corriente. La terapeuta me explicó que el agua y el fuego son muy importantes para que los niños expresen sentimientos y emociones en cada etapa de su desarrollo psicosexual. Ambos pueden ser usados como representación simbólica de objetos inconscientes y de conflictos. Yo usé el agua hasta ahora, pero nunca el fuego. Ustedes pueden hacerlo si quieren. Es importante hacer notar que Anna Freud incluía siempre a los padres en el tratamiento con los niños. Una vez por semana con los padres, que especificó más la madre, y 3 sesiones con el niño. Ahora es un poco al revés. A veces vienen los padres y la madre está trabajando. Bueno. Que acá. Ok. Me fui a la Tavistock porque allí había una influencia kleiniana y lo primero que les pregunté fue ¿qué hacen con los padres, con los chicos con problemas? Y me dijeron, nosotros vemos solamente al chico, era muy kleiniana la influencia, y las madres las ponemos en un grupo y allí discuten lo que tienen que discutir. Y después me volví a París y estuve en el Centro Binet. Serge Lebovici, pues, acá en Argentina sí, yo hice un trabajo sobre Serge Lebovici, que Hilda me lo discutió, porque también tuvo la experiencia, fue muy lindo. Pero acá en Estados Unidos yo lo quise presentar, pero no me dieron bolilla, no les interesa mucho porque es francés y yo pienso que en parte es eso. Lebovici fue muy importante en París. Él creó en 1952, permitió a los psicólogos hacer el entrenamiento de psicoanalistas, no la institución internacional, pero él en su clínica, y él tenía la clínica y además estaba en cargo de una sección del hospital, y él invitaba siempre era amigo de Anna Freud, invitaba a Anna Freud, Winnicott, Bowlby, todos iban y colaboraban y enseñaban a sus alumnos. Y él mismo usaba las ideas, no se adscribía a una. Porque tuve la oportunidad de observar a través de una pantalla, nos pusieron en un salón donde había una pantalla y había cámaras en el consultorio de Lebovici, cuando él evaluaba a los niños y a los padres. Lo hacía de distintas maneras, no voy a entrar acá en eso. Lo que se destacaba era una mesa, silla, fue la inclusión de un atril con superficie de papel. Allí implementaba el método de Garabato de Winnicott, hacía una línea y lo hacía dibujar. Cuando Lebovici percibía que el niño necesitaba cercanía y contacto con los padres, él lo sentaba en su falda
y le leía un cuento. Eso lo vi, siguiendo la sugerencia de Bowlby y su teoría del apego. En la divulgación diagnóstica, esto me impresionó mucho, aconsejaba a los padres, guiándolos en su conducto para que tengan acercamiento con el niño. Eso en Argentina en mi época nunca pasaba. No se los podía hacer sentir a los padres incómodos. Ellos nos decían, o cambia al chico y los chicos cambian al padre. Sí, cuando tenés sesiones 4 veces por semana durante 5 años puede pasar, pero con mi experiencia traté de usarlo acá y no pasa. Bueno, me fui a Nueva York. Las circunstancias fueron... En un congreso internacional lo conocí a mi marido, que era también psiquiatra y psicoanalista de niños. Él se había entrenado en Nueva York y muy parecido a lo que yo hice en la Argentina. Si bien no pude trabajar inmediatamente, descubrí, porque tenía que pasar un montón de exámenes, la modalidad de trabajo que era muy distinta a la que yo estaba acostumbrada. Tanto en el hospital como en la práctica privada, el consultorio estaba preparado para tratar adultos y niños. Ahora, claro, yo superviso a los chicos, a los residentes de niños, donde ven solo niños, pero hay lugares también que hacen solamente niños, pero raro. En general Además, entonces ponían un escritorio, había una mesa, sillas, juegos de mesa, casa de muñecos, legos, cocinitas, y hay diferentes juegos de mesa, papel, lápices. Todos los pacientes compartían el mismo encuadre y los mismos elementos. Yo estoy tratando que mis alumnos tengan una cajita para cada uno de los pacientes, y les doy las razones. Pienso que el encuadre, como el proceso terapéutico, ayuda al paciente a ser contenido, a tener un continente, como desarrolló Bion, y un ambiente sostenedor, de holding environment, como conceptualizó Winnicott. Tanto uno como el otro son análogos al cuidado materno desde el comienzo de la vida del bebé. Winnicott aclara que ese ambiente tiene que ser lo suficientemente bueno y suficientemente seguro, lo cual le brinda al paciente el sentimiento de que el terapeuta le va a permitir tomar riesgos en su experiencia de vivir y también permitir surgir al verdadero self. Agregó, y esto es muy importante para mí, que el ambiente sostenedor provee el sustento para la fusión de la agresión y el amor. En consecuencia, facilita la aparición de la ambivalencia y la capacidad de preocupación por el otro, que lleva a la madurez y a la responsabilidad. Y digo esto porque podemos observar que la agresión está aumentando, y yo creo que tiene que ver con esta falta de estabilidad y sustento. Además, el encuadre como un entorno constante forma parte de la constancia que el paciente, como el bebé, necesita de la madre y el paciente del terapeuta. Como hemos dicho, Winnicott describe este espacio como función sostenedora. Afirma que el rol del terapeuta es devolver al paciente, a lo que él trae a la sesión. Así podrá encontrar su propio self y existir como uno mismo y relacionarse con el objeto como uno mismo. Bion lo pensó en términos de contener y digerir. Focalizaba en la función materna como desintoxicante, quien procesará las experiencias negativas a través de su función de reverie, con la atención relajada que se comunicará por identificación proyectiva. Como escribió la doctora Hilda Cass en su trabajo, La reverie materna y sus patologías, Bion utilizó el término reverie para explicar el vínculo del bebé con la madre, cuando funciona como un sistema de transformaciones del mundo de los objetos proyectados por su bebé.
recordaba que Meltzer ofrecía un encuadre extremadamente, yo no creo que trabajaba con chicos, pero su encuadro era extremadamente, diría, rígido, donde los objetos del consultorio no se podían mover. Y el terapeuta siempre se tenía que vestir de la misma manera. Y él dijo, el encuadre es lo que permite la transferencia y poner en marcha el proceso. Permite el proceso transferencial que manifiesta el despliegue de la historia natural del paciente. Roberto Elsner dijo, es como las coordenadas cartesianas que permiten resolver ecuaciones, o los paralelos y meridianos geográficos que permiten ubicar un punto o una trayectoria en el mapa del mundo. Si las líneas imaginarias se mueven, la posibilidad de ubicar y entender el proceso colapsan. Los encuadres no deben ser rígidos, pero sí estables. El desafío de este periodo de pandemia nos hace pensar en cómo podemos permitirnos entender esta problemática creando un espacio para elaborar los conflictos y las intensas emociones que aparecen en el paciente. Tenemos que pensar cómo podemos adaptar nuestro encuadre ante las presentes circunstancias cuando no podemos ver al paciente en el consultorio y tenemos que hacerlos con medios tecnológicos, lo que sabemos, Skype, FaceTime, Zoom, considerando que es una realidad compartida por todo el mundo, incluyendo los analistas. En los momentos actuales tenemos que pensar cómo llegaremos a comprender los impulsos agresivos que llevan a la destrucción y al ataque, sin que se destruyan objetos indiscriminadamente y o personas, como en este caso los padres y los compañeros de la escuela, considerando además que el aislamiento actual incrementa, entre otras cosas, la hostilidad y la impotencia. La inclusión de los padres va a ser necesaria, de acuerdo a su edad, aunque el psicoanalista tendrá que diseñar creativamente la manera en que ellos serán incluidos. El caso Alicia nos lleva a pensar con la utilidad del agua, de qué manera podemos incluirla cuando trabajamos a través de una pantalla, ya sea por cualquiera de los programas. José Blecher, un muy querido profesor mío, fue profesor de, no sé si se acuerdan de él, fue una persona extraordinaria, era profesor de Introducción a la Psicología en 1967 y yo después, en segundo año, fui ayudante de la cátedra. Pensaba que nosotros mismos somos el principal instrumento, quienes decidimos cómo y cuándo actuaremos. Y yo diría, metabolizamos todas las teorías y finalmente somos nosotros mismos trabajando. En este momento tenemos que incluir la pandemia como un fuerte factor a incorporar en nuestra decisión y acción. Sabemos que el vínculo será virtual y dependerá de cada paciente y de nuestra creatividad, cómo organizaremos el otro lado de la pantalla. Hasta este momento todavía no se ha organizado y sistematizado la manera especial de manejar, por ejemplo, la necesidad del niño de romper, agredir, rechazar. Dependerá de su edad cómo instrumentaremos la tecnología que tenemos. Con niños pequeños tenemos que contar, por supuesto, con la colaboración de los padres. Con adolescentes será a través de la comunicación verbal. En mi experiencia, obviamente no es lo mismo trabajar con sesiones presenciales a virtuales, pero la posibilidad de seguir con el tratamiento, continuar con la estabilidad y la presencia, aunque sea virtual del analista, creo que permite que el proceso analítico continúe siendo productivo. En este momento no hay opción debido a la cuarentena, pero hay circunstancias en las que para continuar con el mismo analista, el tratamiento tiene que cambiarse a virtual, lo que permitirá la consistencia
tan necesaria para la maduración y resolución de conflictos. Yo tenía pacientes que iban al college, y vivían con los padres, los veía acá, y después se iban al college y querían seguir el tratamiento. El caso Eric nos permite pensar en la necesidad de ofrecer al paciente un encuadre que le permita sentirse completamente libre para actuar sus conflictos, ansiedades y especialmente las agresiones. Si rompe objetos que más tarde puede reparar, le permitirá entender la profundidad de sus impulsos destructivos con ese objeto y se extenderá la realidad que lo rodea. En caso contrario, la posibilidad de mantener su tendencia a la agresividad será viva, y yo agrego, y aquí no lo puse, aquí vienen los psiquiatras con la medicación, gente que sufre de agresividad toda su vida. Tenemos que tener muy en cuenta lo que Ana Freud nos enseñó. Cuando el paciente mostraba agresividad, tendremos que estimular al paciente a poner en palabras. Esto quizás en algunos casos estimula la capacidad verbal del niño y así resolver sus conflictos con la agresividad. Quizás este es un aspecto positivo de la pantalla que nos fuerza a usar más el lenguaje. No hay mal que por bien no venga, yo digo. Quisiera agregar lo que brillantemente se discutió la semana pasada en este espacio. Hilda dijo, la palabra crea presencia, y es tan cierto. Y creo además que la palabra se puede observar desde distintas perspectivas. Con la palabra se puede reemplazar, transmitir, se elabora lo traumático que llega a la sublimación. En el caso de los adultos, si bien sabemos que todo conflicto o trauma presente va a reactivar los traumas del pasado, no tenemos que perder de vista que a esto se le suma que estamos en un trauma global, donde es importante tener en cuenta la solidaridad, darse cuenta que el otro también está sufriendo, es parte de nuestro trabajo, y transmitirlo a los pacientes es sumamente importante e imprescindible en este momento especialmente, ya que algunas configuraciones psicopatológicas socialmente aceptadas desconocen que el otro existe. Lo que dicen, lo que no dicen, eso afecta al otro y la gente no lo toma en cuenta. Para poder trabajar con niños es necesario encontrar representaciones para su vida subjetiva con los cambios que impone la cuarentena, lo cual nos abarca tanto a ellos como a nosotros. Necesitamos también tener la colaboración de los padres para facilitarles a sus hijos los medios virtuales y los espacios dentro de la casa, en lo cual de algún modo nos metemos, lo cual no debe resultarles fácil. Son espacios indispensables para que se puedan desarrollar las sesiones y de nuestra parte avenirnos a esas posibilidades de horarios que ellos nos ofrecen de acuerdo a su vida familiar y laboral. No obstante, fuerzamente pienso, si es posible sería importante mantenerlos constantes, por ejemplo, la hora de verse. En otras palabras, vamos a crear un encuadre diferente, pero guiándonos por la teoría y la práctica que hemos adquirido, y así encontrar las representaciones para los cambios dentro y fuera de la sesión, y las pérdidas presenciales, tanto la nuestra como la de los amiguitos, los abuelos y demás personas significativas para ellos, con los cuales no conviven. En el futuro tendremos que conceptualizar lo aprendido en nuestras prácticas virtuales actuales y de qué manera podemos mantener el encuadre en estas situaciones. Quizás todo lo aprendido se podrá incorporar al encuadre tradicional. Muchas gracias. Bueno, encantados. Era para darte las 2 horas tranquilamente. Gracias. Realmente encantados Bravo, Eva. todos de escucharte. Gracias.
fantástico, nos hiciste viajar por el mundo, todo un recorrido. En este momento. En este Y momento. cuánta experiencia Salgamos tiene. Un placer, hermoso, hermoso. Un Cuánta placer, experiencia, un Vera. placer, realmente Bueno. un placer escucharte, realmente. Más gracias. Así Te agradezco que, muchísimo. Muchas gracias, Beatriz. Realmente nos hiciste un recorrido de tu biografía, del tema, de los casos clínicos, de ciertos mediadores como el agua, del encuadre y de la virtualidad. Es decir, recorriste prácticamente todos los temas del tomo. Muchas gracias, Beatriz. y aparte nos hiciste acordar que había que tener agua, fuego, yo trabajaba No con fuego, agua. no. Pero a mí Después no me lo figurar. pedían que lo haga, me acuerdo, cuando empecé la formación. Era No, tremendo. no, No había que haber cortinas en el consultorio, porque si prende fuego se puede prender la cortina. No. Trajiste Eso muchos recuerdos. habría que escribir un trabajo que no, el fuego, no. El fuego, pero bueno. Gracias, Beatriz. Bueno, Catalina, ahora te escuchamos. Bueno, la voy a presentar para quienes no la conocen. Es una de los integrantes es una de las integrantes del equipo, pero bueno, para aquellos que no saben quién es Catalina. Catalina es licenciada en psicología, es miembro en función didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es especialista en niños y adolescentes, es miembro del Departamento de Niños y Adolescentes de APA, es docente del Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma, es docente del Centro de Investigación y Orientación RACER, es docente de la Comisión de Interior del país. Es autora y coautora de trabajos presentados en congresos y simposios nacionales e internacionales. Es docente de la carrera de especialista en psiquiatría de la UBA, miembro del UNICEF y de la OEA, y consultora de diversas universidades europeas. Catalina, te escuchamos con mucho placer. Gracias por la presentación, y yo también tengo que agradecer a nuestra coordinadora Hilda Katz el privilegio que es el comentar el meduloso trabajo de Beatriz, que nos honra con su presencia real y virtual en estos encuentros de los martes. Como Beatriz es analista de niños y avezada conocedora de la obra de Donald Winnicott, me voy a permitir, si vos así me lo brindás, proponer un juego a partir de un gesto espontáneo, ¿sí? A vos y al resto de los que nos acompañan hoy, ¿no? Y en este caso el juego será el juego de los oficios. Me motivó a proponer este juego la primer palabra del título de tu trabajo. Transformaciones. Un vocablo que se usa en muchos contextos y situaciones. Bion es quien propone una teoría que forma parte de la práctica y la clínica psicoanalítica. Transformaciones son las asociaciones de pacientes formuladas en palabras. A mí, las palabras de tu artículo me llevaron a representaciones de tejido, motivo porque en el juego de los oficios te adjudico el de tejedora. Los que quieran participar irán eligiendo el oficio que quieran adjudicarte. Intentaré decir mis motivos. Beatriz en su texto teje, hila, historiza, teoría y técnica psicoanalítica. Tejido implica la idea de creación, complementación y desarrollo de la vida,
tal como lo hallamos en los relatos y en los mitos universales. Hesíodo nos presenta a Cloto con su rueca y sus múltiples hilos con los colores de la vida. La quesis es la que mueve el uso y va enredando los hilos. Atropos, con su tijera y sin aviso, corta los hilos. Conociendo el mito, admitimos lo incierto que es estar vivos. La única certeza que poseemos en tanto humanos es que un día el hilo se cortará. Beatriz, a diferencia de las parcas, hila conceptos, experiencias clínicas, experiencias de vida, y no pierde el hilo de Ariadna para salir del laberinto pandemia mundial COVID-19. La trama es la estructura y la urdimbre es móvil, los detalles de cada situación con los que va formando el tapiz discursivo que tejió para estimular nuestros pensamientos y nuestras intuiciones. Sumaré un solo dato más. Freud, la única invención que le adjudica a la mujer es la del tejido, y este requiere paciencia, dote imprescindible para el ejercicio del psicoanálisis. Según el propio decir de Freud, ni arte ni ciencia sola, paciencia pide la obra, parafraseando a Goethe. Beatriz, con sus presentaciones, participación y su libro Los pioneros del psicoanálisis de niños, fue dejando hilos que hicieron lazo, y estos redes de fructífero intercambio, no solo teórico, sino también redes de cooperación, intelección y cordialidad, necesarias siempre e imprescindibles hoy, en esta pandemia. Pone en acto lo que Bion sugiere, que es la tarea del psicoanalista, o sea, considerar como transformación de la experiencia real en una interpretación que permita apreciar la transformación de los hechos observables en pensamientos capaces de crecer y adquirir significado. Estas transformaciones serían productos del amor a la verdad, de las funciones de la personalidad del analista, de su formación y experiencia, aceptando la incertidumbre inherente a cada caso, y muy especialmente en esta pandemia. Metabolizar la experiencia, reverie, ser continente, estos son todos conceptos centrales en la obra de Bion. Beatriz da cuenta de ellos en la presentación de sus casos clínicos, Alicia y Eric, y además los ha vuelto a revisitar, revisitando también la historia que hemos compartido a lo largo de aprendizajes con distintos maestros, por lo cual reitero mi agradecimiento. Volviendo a los casos clínicos, estoy haciendo como el movimiento de enhebrar. Volviendo a los casos clínicos. ¿Qué es lo que aparece? En lo que la mente del analista representa una doble lealtad al paciente y a la verdad, útil para comprender los procesos de desidentificación
que nos señala Beatriz con sus pacientes, produciendo microtransformaciones que se dan entre paciente y analista, mostrando, evidenciando la capacidad de sentir, escuchar, ver, mirar para poder intuir, convirtiendo la comunicación paciente y analista en una relación con experiencia emocional. Vos decías que habías mantenido contacto con tu paciente y que sabías de él hasta el momento. Bion decía una frase que a mí me resulta hermosa, ¿no? Qué fácil es parecer psicoanalista y qué difícil es serlo. Beatriz es psicoanalista. No quiero tomar mucho tiempo más, simplemente esto a comentario de amiga. Vi una película belga que se llama ¿Dónde está ella? ¿No? Te la dejo para en algún momento que tengas tiempo, porque tiene datos que corresponden a tu trabajo con Eric. O sea, esta película es del 2018, ¿sí? Y me pareció importantísimo por esto que vos en tu recorrido de tan rica y variada historia, de tantos continentes además, nos lo ofreces, ¿sí? Y dije, uy, acá hay algo que le puede interesar a Beatriz. Yo dejo paso para los que quieren y tengo preguntas para hacer al respecto, ¿sí? Pero quiero que manejemos el tiempo según lo que ustedes quieran. Tengo muchas curiosidades con respecto a tu trabajo con Arminda, las diferencias que vos hacés entre Arminda, Ana Freud y las vivencias que tuviste, y muy especialmente lo único que quisiera así dejar planteado desde ya, si vos planteás en estas nuevas consideraciones con respecto al encuadre, por ejemplo, la capacidad del encuadre interno del analista, si vos la vas a considerar como una de las invariantes que deberíamos sostener. Otras más, pero hasta acá me callo, doy paso a Marta. Bueno, antes que nada, te quiero agradecer muchísimo, fue un brillante comentario, inesperado para mí, y lo disfruté merecido. Muchísimo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Cata. Realmente, bueno, en este juego que nos propusiste, a mí se me ocurrió el hilo rojo. Esta metáfora oriental que dice que conecta, que este hilo se puede estirar, se puede contraer, pero nunca se va a romper. Así que muchas gracias, Cata, por tu comentario. Bueno, hay un montón de comentarios de todas. Así que prepárate, Beatriz, porque es bastante extenso. Bueno, dice, te digo felicitaciones de todas, pero después un encanto escuchar a Beatriz, parte de la historia del tratamiento de niños, del encuadre, de grandes maestros y muy buena disertación. Un placer escucharte con la emoción que lo haces, y eso es lo que transmitís en la transferencia. Qué lindo es escuchar tanta experiencia de una manera tan amorosa. Bueno, el encuadre se transforma, pero la escucha analítica es invariante. Qué bello recorrido. Qué excelente el comentario de Catalina. Interesantísimo trabajo, Beba. ¿Podrías describir el uso del fuego y agua que te mencionaron en la Hempstead Clinic? Importante en el desarrollo sensorial, pero ¿cómo manipularían el fuego? Velas, cerillos o representaciones gráficas. Muchas gracias, Cata. Bueno, ahí tenés. ¿Quién quiere participar para hablar, por favor? Yo me anoto, que tengo preguntas. Bueno, Cata tiene Susana Racinski, veo a Susana Racinski, no sé, Alicia Sapu.
Alicia ¿Qué dice Sapo tiene Susana? la palabra, perfecto. Alicia, bueno, Cata, ¿querés hacerle algunas preguntas? Pasamos a Alicia Sapo. No, que pasen las chicas y yo déjame para después. Bueno, claro, bueno, gracias por lo de las chicas. Bueno, a la chica Alicia, por favor, a la chica Alicia. Bueno, la verdad que fue un placer, un enorme placer escuchar a las dos. Fueron disertaciones maravillosas que nos emocionaron. Pero me hizo pensar, ¿no?, que en relación al trabajo de Beatriz, que si nosotros no tuviésemos a todos nuestros pioneros incorporados, que nos han permitido construir internamente esa red, ¿no?, en donde en esa red hay un marco fuera de esa red, ¿no?, que es el encuadre interno que cada uno tiene. No hubiésemos podido enfrentar la pandemia con el trabajo a distancia. O sea, es gracias a nuestros pioneros que Beatriz los trae tan vívidamente, que nuestro trabajo en el hoy es posible, ¿no? Y yo pensaba en el trabajo con agua o en el trabajo con fuego. Hoy los chicos recorren toda la casa, nos llevan al baño de su casa, nos llevan a la cocina de su casa. Hemos hecho tortas junto con los chicos. Yo la vez pasada les comentaba de un nene que agarra el teléfono, juega en el parque de la casa y en el teléfono me dice, dale Ali, vení, acompañame. Entonces de golpe me mojo los pies en el pasto, de golpe se acerca a la pileta, a veces le digo, tené cuidado, no nos acerquemos tanto porque es peligroso, correte un pasito más atrás, pero el encuadre interno lo seguimos sosteniendo, ¿no? Y participamos junto con ellos, nos mojamos con el agua, nos quemamos con el fuego, nos mojamos los pies con el pasto, y estamos ahí ofreciéndonos para las transferencias. Así que, Katy, maravilloso todo lo que vos trajiste, riquísimo, gracias. Riquísimo, y nuevamente las felicito a las dos. Gracias. Gracias, Alicia. Bueno, Cata, ¿querés hacerle la pregunta a Beatriz? Bueno, dos situaciones, ¿se me escucha? Sí, sí, te escuchamos, sí, te escuchamos. Me encantaría que nos cuentes, porque nos vas a enriquecer, y sabés que el nombre del departamento es Arminda Averasturi, que nos cuentes tus vivencias con el trabajo de Arminda, ¿sí? Y por otro lado, esta experiencia para todos aquellos que transitamos muchos hospitales, yo tengo en mi corazón el Niños y muchas de las colegas también, ¿sí? Que nos comentes tus vivencias en el Hospital de Nueva York, y además, como vos también tenés esta doble función de ir trabajando con los jóvenes colegas, con qué te encontrás, y por ahí podemos también hacer un fluido intercambio de lo que son nuestras experiencias. Y la otra conceptualización sería la inclusión de los padres, que tal como los dijo muy bien Ali, estamos incluidas en las casas, incluimos a los padres, los tíos, los abuelos, los que estén en ese momento viviendo, ¿sí? Porque vamos trabajando así en función de lo que pide la pandemia. Por favor, queremos... Bueno, Cata, muchas preguntas. Bueno, Beatriz, vas a tener que usar otro espacio. Hay mucho. Queremos más, es por la vuelta, como dice el tango. Dos cosas les quiero decir. La primera, Susana me invitó a hablar en la radio, en el programa ese tan lindo que ella tiene. Esta Susana, no sé. Y ahí voy a desplegar algunas de las cosas que seguramente tienen las preguntas ahora, porque voy a hacer algo parecido. Voy a concentrarme en el año en que estuve en Europa y en esta situación. No. Si está Susana, hola. Okay. Eso es la para otra que cosa. Le la radio. ¿Qué dijiste? Pero un poquitito. Para que lo escuchen en la radio. Exacto. Exacto. La segunda cosa, lamentablemente no la conocía Arminda Averasturi. Tenía el libro de Arminda Averasturi, que lo tengo todavía, que está todo rotoso, sucio, pero me lo traje.
y la seguía al pie de la letra en lo que ella dice. By the way, yo en mi libro está todas esas teorías que hay que metabolizar y que me resultan muy provechoso para mis estudiantes, porque les digo, mira, lee Winnicott's False Self y después lo discutimos. Es la verdad que es fantástico. Y ahora está en la Argentina en castellano, así que estoy muy agradecida a Ricardo Vergara que me lo publicó. Excelente tu libro para trabajar en seminarios, porque haces una maravillosa compilación. Claro, tengo el gusto de tenerlo, con lo cual muchas gracias. A usarlo en los seminarios. Muchas gracias. Conectate con Vergara y él te lo va a facilitar. Sí, lo tengo. Lo tenés. No, sí, yo creo que para enseñar, la Biblioteca de Chicago lo tiene, las bibliotecas de los hospitales acá lo tienen. Pero les quiero comentar una experiencia mía cuando estaba en la clínica de Ana Freud, que es interesante y no la quiero dejar pasar. Sí. Cuando yo estuve presenciando todo lo que me hicieron ir una hora antes para darme el booklet para que yo poder entrar. Pero eso no quiero ir ahí. Pero cuando terminé, tengo la imagen de estar yo en la biblioteca y pensando, ¿qué voy a hacer ahora? Era tan distinto, digo, no sé qué voy a hacer. Estaba desesperada, y hay muchas diferencias, y Ana Freud completamente distinta a Melanie Klein, dos mundos. Sí. Y después les quiero comentar un caso que tuve acá, que quise aplicar lo de Melanie Klein, de ver solamente al nene, porque no había así mucho tiempo, y que fracasé. Después, si tenemos tiempo. Otra cosa, el fuego. No lo usen al fuego, no piensen en el fuego. Tenemos tantas cosas para representar los conflictos, las ansiedades, las emociones. ¿Para qué queremos el fuego? ¿No? Para complicarnos más la vida, es ridículo. Ahora, otra cosa que me quedé pensando. Yo en este momento tuve niños, sé dónde están. Ahora me vuelven a consultar como adolescentes, pero niños chiquitos ya no atiendo. Tengo el consultorio acá, pero no mandan pacientes a los viejos, realmente. Y yo soy considerada una de las analistas mayores, entonces no me mandan. Eso por una cosa. Mira, al respecto de lo que vos decías, yo te digo francamente, en los grupos de estudios o inclusive para los cursos de psiquiatría o los seminarios de hospital y demás, una de las cosas que recomiendo para atender niños, que se hace muy habitualmente, es al recién egresado mandarle niños, ¿sí? Y siempre digo lo mismo, al recién egresado, al recién salido de la facultad, les derivan niños, y la verdad no saben cómo trabajar porque no tienen la formación, ni ellos mismos, su tiempo de análisis, ni la distancia óptima con respecto a las propias conflictivas. Exacto. Y se complejiza la situación, ¿sí? Beatriz, tenés otras personas que te quieren preguntar. Entre ellas tenemos a Mirta Iguán, que te quiere hacer una pregunta. Lo hizo pero quiero decir otra cosa antes de eso. Perdón, pero alguien dijo que el chico iba por toda la casa. Yo no estoy segura de eso. Eso habría que estudiarlo. Porque yo creo que al chico hay que darle, el encuadre son las paredes también, es el continente, y qué es lo que hacen ahí. Si un chico tiene el impulso a romper, como hoy yo tuve un paciente adulto que siente que quiere matar, que quería matar. Y bueno, esto viene de la infancia, y eso es otra cosa que quería decir, que el libro no es solo para los que hacen niños, los que hacen adultos también, porque yo les digo a todos, tenemos siempre un niño adentro, y los síntomas y lo patológico viene del niño que tenemos adentro, y que todos sepan todas las teorías es muy importante.
Bueno, dejo aquí para que me hagan. Bueno, mira, yo te leo, Mirta Iguán dice que te lo lea y es una pregunta. Dice Mirta, me surge esto, trabajando en pandemia con la presencia de los padres, cuya función entre otras es poner límites, ¿cómo intervenir cuando el niño ataca, rompe o le pega a sus progenitores? Exacto, exacto. Bueno, yo lo que hacía con este paciente, es muy buena pregunta, porque tenemos que estar preparados para eso. Yo no creo en castigar a los chicos, ¿no? A mí, cuando yo veía a los chicos, a los padres, yo los guiaba diciéndole, no los castiguen, háblanle, díganle, explíquenle. Los chicos entienden más de lo que se imaginan, trátenlo como una persona, no como un ser que no entiende nada. Y no, por eso yo digo que es muy importante tener el encuadre en la casa y ponerle juguetitos, que ponerle una canasta, que los padres se ocupen de eso. Y entonces decirle al chico, no pegues, o si uno está en la sesión, le decís, no le pegues a los padres, eso no se hace. Si querés, romper los juguetes y hacer lo que quieras con los juguetes. O sea, derivar la atención. Hay que tratar de evitar que el chico se desparrame por todos lados o rompa cosas que no tenga que romper. Porque después, uno puede reparar un televisor, pero puede reparar un autito. Se le pide a los padres que traten de organizar un lugar donde ellos tengan sus materiales para hacer lo que se les da la gana, incluso romperlos. Eso es lo que yo pienso. Gracias. Mira, quiere participar Susana Rasinski. Ok, Susana. Bueno, primero es un encanto, sabés lo que pienso de vos. Es una gran persona y una gran profesional. Me hiciste recorrer como a todas lo que hacemos. Yo el agua lo sigo usando, aún en forma virtual. Les puedo contar muy breve, pero creo que lo importante es escucharla a ella. Pero para que estoy de acuerdo que cuando a mí me preguntan, ¿sos lacaniana, sos freudiana? Hoy lo puse en una cosa que me dijeron, digo, soy terapeuta. Nosotros tenemos todo en la cabeza. Y entonces actuamos de acuerdo a lo que vemos en ese momento. Una nena de 3 años que me la derivaron supuesta violación, no se sabe, bueno, tenía siempre la vagina muy húmeda. Entonces, ¿cómo hacer? No la conozco, fue ahora en pandemia. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para que ella empiece a lavarse ella sola? Entonces le dije a la mamá lo que vos dijiste, por supuesto 3 años y medio, que tuviera elementos. Y yo, ir al baño con la cámara, con todo, era un poco complicado. Entonces agarré como una fuente, lavé la muñeca, empezamos a lavar así. Y en el consultorio, en los 2 consultorios usó mucho el baño. Un nene que también lo presenté una vez en el departamento, que la mamá murió cuando él nació y el papá no se podía conectar, tenía mucha violencia, mucha agresión, y entonces el papá no sabía cómo jugar. Entonces yo hacía de objeto intermediario. Cuando fuimos al baño, el padre primero, ¿qué hace en el baño? Hasta que, bueno, en el baño, lavando todos los juguetes, porque el padre le decía que era una mierda, entonces, bueno, sacábamos toda la mierda de los autitos y los puentes, todo eso se hacía en el baño. O sea, yo sigo diciendo, como decía Arminda, cada uno tiene su caja, y hay cajas que se pueden usar todos. Es decir, yo creo que en este momento, en pandemia, utilizamos, como vos dijiste, que coincido, como dijo Cata también, con el encuadre que tenemos, pero tenemos que utilizar nuestra creatividad, porque el chico te lleva, no hay otra. O sea, una nena que también, yo la vi hace 4 años y la mamá no aceptó la terapia, se hacía caca en ese momento. Después que pasó por psicólogos, llama la semana pasada, y entonces me lleva mi Susana, ¿querés que te, como si no hubiese pasado los 4 años. Entonces, ¿querés que te cuente una canción? Estoy aprendiendo guitarra. Y me lleva, como vos dijiste, nos llevan a recorrer, como dijo Alicia, perdón, a recorrer toda la casa. Pero el tema es esto que vos te emocionás,
Eso es lo que siente el paciente. Y con la violencia también, ¿cómo mostrarle que esa violencia no le surge al chico porque sí? Cuando una mamá le está dando la teta y no lo mira, como me pasó con otra mamá. Entonces creo que lo importante acá es, bueno, tus valiosos aportes, pero lo que decía Cata, que también coincido, a la gente joven les mandan los chicos y todavía ellos no tienen resuelto muchas cosas. Entonces se encuentran que los padres los manejan, se sienten frustrados porque los sacan de tratamiento, porque trabajan con obras sociales. Bueno, Susana, lamento que es muy interesante, pero Eve Abrines quiere hablar. Eve, te escuchamos, Eve. Sí, yo, bueno, en primer lugar felicitar a las dos, tanto a Beba por el brillante trabajo que presentó, todo el recorrido, como ya han dicho, como a Cata, que también fue, la verdad, una maravilla. Así que bueno, las dos. Pero hubo algo que se dijo con respecto a cómo intervenir en los casos de agresión. Entonces, Beba hablaba de... A ver, yo quisiera contar esto. Nosotros estuvimos viendo otros autores y otros presentadores, y hubo alguien que presentó en el espacio Bion, pero lo voy a traer, sobre un pacientito que, bueno, agujereaba la pared, rompía la alfombra, levantaba, la del consultorio, estando en el consultorio del analista. Iba rompiendo sistemáticamente alfombra, pata de la silla, la pared, o había otro con la pared, y él lo dejaba hacer absolutamente todo. Un chiquito, evidentemente, severamente perturbado. Eran dos casos distintos, los estoy mezclando en uno, pero bueno, de cualquier manera, este tema lo estuvimos hablando con Patricia Morandini. Y nosotras, tanto ella como yo, decíamos que de la necesidad, bueno, está Patricia acá, así que lo puede confirmar, de la necesidad de la puesta de límites. Una de mis formadoras dentro de la Argentina fue Raquel Solfer, y ella decía que es muy importante no dejar que el niño rompa el encuadre, digamos, el consultorio, porque después que es necesaria esa puesta de límite. Y por otro lado, que si no, después el niño, en realidad el fundamento es este, que el niño después, si no, va a aparecer, va a sentir muchísima culpa por haber destruido el consultorio de su analista, que además es el lugar donde él va a trabajar. Así que me gustaría que pudiera opinar Beba al respecto. Gracias. Bueno, gracias, Eve. Voy a leer, Beatriz, primero te voy a leer 2 o 3 chats. Bueno. Mariana Goldrin dice, yo alguna vez trabajé con fuego arriba de una pileta para mostrarle el peligro porque el papá lo dejaba prender el encendedor y yo me lo imaginaba haciéndole solo. Había encontrado un encendedor en mi consultorio porque abrió mi caja de sahumerios que no era para jugar. Muchas gracias, Beba, enhorabuena. Hoy en día hay mucha violencia filioparental muy intensa, dice Patricia Morandini desde Madrid. Y Mariel dice, en otra oportunidad Beatriz comentó una especie de cuestionario a los padres previa a conocer el niño. Me gustaría preguntar. Bueno, te escuchamos, Beatriz, y después cierra Hilda Katz. Ok, con respecto a lo que Eve comentó. Ay, perdón. Estoy completamente de acuerdo que hay que poner límites. Por eso, y yo lo digo en el trabajo también, tienen que ser cosas que ellos puedan hacer, porque si no, cuando tienen rabia, van y matan a alguien, ¿no? Tienen que aprender desde chiquitos a saber que esto sí, esto no. Con mi paciente, cuando él no me escuchaba, yo le ponía límites, yo la verdad que lo toleré muchísimo, le interpretaba y todo eso, pero llegaba un momento que le decía, no, acá terminó. Y él se quedaba afuera, ahí esperando quietito a que lo vinieran a buscar. Y no hacía nada, pero aprendió que hay
límites, y por eso me parece muy importante. Claro. Con fuego yo ni siquiera lo tocaría, porque ¿para qué? Es algo muy difícil de controlar y puede hacer más daño, y si hace más daño es más traumático. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué había comentado yo en el pasado? No me acuerdo. ¿Me repetís la pregunta, por favor? Yo te quería preguntar sobre un cuestionario que vos hacías a los papás, que les pedías información sobre tratamientos previos, informes profesionales, y aparte una serie como de preguntas para que una vez que cuando te reunías con ellos o con el niño, vos ya contabas con determinado material. ¿En qué aspectos hincapié? Ahora no lo planteaste, creo que es parte del encuadre también como en tu modo de trabajo. Claro. No, eso, claro, yo pregunto bastante antes de ver a un niño. En ese sentido, Ana Freud, si ustedes, yo en mi libro desarrollo el diagnóstico, el perfil diagnóstico, que lo saqué del librito que me ofrecieron allá. Pero quiero decir algo, yo tuve un paciente acá, y no hace mucho. Bueno, yo tuve historia y empecé, y fueron 3 meses antes de mis vacaciones. Tuve una sesión con el padre solo y otra sesión con el hijo por un mes. Fue más o menos, fueron 2 veces por semana, una con el padre y otra con el hijo. Cuando terminó, cuando me tenía que ir de vacaciones, yo me fui por un mes, me había ido a la Argentina, el chico tenía los mismos síntomas que Eric tenía, con mucha agresión. Antes de irme de vacaciones, el chico, y después, unas 3 semanas después, la agresión había desaparecido. Porque los padres estaban más con él, sintió, y en las sesiones con él era un placer. Él quería verme, yo lo quería ver a él, lo ayudé muchísimo, se conectaba. Cuando no me miraba le digo, mírame, cuando yo te hablo, y él miraba. Era fantástico, y la verdad que estuvo bien. Cuando volvió, después del mes, yo pensé, ¿qué hago acá? Porque este chico respondió bien. Entonces, no voy a ver al padre y lo voy a ver 2 veces por semana al hijo. Y entonces les planteé eso, y eso hicieron. ¿Y qué pasó? El chico volvió a ser agresivo. Entonces, al día siguiente me lo sacaron del tratamiento, me dijeron, no me dieron ni siquiera la oportunidad. Me dijeron, el chico volvió, está agresivo y nosotros necesitamos ayuda, no el chico. Y tenían razón. Ahora no tomaría ningún chico chiquito especialmente sin ver a los padres. Ahora sería un más. Yo seguiría lo que Ana Freud said, lo que Melanie Klein, no funcionó para nada. Claro que en esta sociedad es diferente, yo no tomo seguro. Entonces el tratamiento, venir 2 veces por semana, 3 veces por semana, es mucho, porque yo digo, lo veo 2 veces por semana al chico y 1 a los padres. Es mucho dinero, entonces se van a las clínicas, hay mucha gente que toma seguro. Y bueno, está bien, yo no. Pero eso es una experiencia que yo la quiero compartir porque fracasé y me arrepiento porque la verdad que... Marta, ¿puedo agregar algo chiquito? Sí, María Pía quiere decir algo y después quiero decir algo yo. Sí, bueno. se escucha. Algo chiquitito. Bueno, primero felicitaciones, hermoso todo lo que planteaste. Y quería compartir esto que estás diciendo de Ana Freud, de la modalidad de trabajar con los padres. A mí me parece que hay muchas cuestiones en los padres no sueltas, que al trabajar paralelamente en orientación a padres, no en terapia a padres, facilita mucho el trabajo con los niños. Y después quería agregar lo de el niño desamparado, digo yo, que se encuentra en el adulto traumatizado. Cuando uno puede ver a ese niño en el adulto, trabaja de manera paralela casi al trabajo con niños, pero con las interpretaciones, ¿no?
Eso me Exacto. parecía muy interesante para marcar. Y algo más quería agregar, sabía que algo más. Lo del encuadre de la terapia online. Yo insisto, lo que vos dijiste de la continencia del trabajo acá, que el chico no salga corriendo por toda la casa. Yo mantengo la hora de sesión en mi mesa como si estuviéramos en el consultorio. Me parece que al principio puede desbandarse porque la pandemia se inició ahora, pero con el tiempo ese encuadre creo que es un holding o una contención bioniana muy importante para mantener en la consulta, el encuadre interno. Nada De más. acuerdo, de Felicitaciones. acuerdo. Era Marta que está silenciada. Habla, Marta, está silenciada. No, Marta no se escucha. Marta. Sí. No, ya está, te damos la palabra, Hilda. Bueno, no te escuchaba. Hay mucho para decir. Ante todo, Beatriz, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que en mis palabras está el agradecimiento realmente de todos por el excelente trabajo que trajiste, porque nos hiciste viajar por el psicoanálisis de niños desde la formación del psicoanálisis de niños, ¿no? Desde que aparece a través de Klein, porque también abriste a la posibilidad de eso que vos dijiste que dice Winnicott, y que a mí personalmente me encanta, de la integración de la agresión en la vida, ¿no? De poder integrar a la agresión como parte de la estructuración psíquica, como parte de la vida, para que no se transforme en violencia, ¿no? Que es justamente lo que dice Winnicott. Y yo creo que también nos permitiste y nos abriste la puerta acá, que como analistas de niños y adolescentes, y de adultos también, podamos cuestionar e incluso recibir, trabajarlo de nuestros pioneros que nos permitieron seguir sosteniendo, ¿no?, estas paredes elásticas del psicoanálisis a través de lo virtual, pero también cuestionar a los pioneros de acuerdo a la época, ¿no?, de lo que vos decías, de ese medio ambiente facilitador, y que justamente en la época que estamos en este momento, nos preguntamos como analistas y como analistas de niños, la importancia de trabajar con los padres. Es algo que yo personalmente lo sostengo y también de mis estudios cuando yo estudiaba con Lebovici, que él decía que para los padres delegar el tratamiento de un niño en otro adulto, por así fuesen lo que uno considera, digamos, los peores padres del mundo, era una herida narcisista muy dolorosa y era importante poder recuperar la capacidad parental en los padres. Por eso Lebovici siempre aconsejaba el trabajo con los padres, sin desconocer la importancia de trabajar con los chicos, por supuesto, y siempre que hubiera tela disponible para trabajar con esos padres. Y vos mencionaste algo muy importante, que es que en estos momentos que estamos viviendo, también es cierto que de alguna forma no se le pide tanto esfuerzo a un niño, ¿no?, para trabajar con lo que le sucede, que además no tenemos las 5 sesiones por semana que tenían, para que supuestamente el niño produzca un cambio, sabemos que no lo tenemos, y cómo se acelera el trabajo cuando podemos habilitar en los padres esa parentalidad que en realidad siempre es fallida, pero por ahí está más fallida de lo esperable, ¿verdad? Y los podemos hacer recuperar esa capacidad, ¿no? Ese agradecimiento que hay en respetar esa tremenda herida narcisista que significa delegar un hijo en otro adulto. Es algo que hay que pensarlo y que Lebovici siempre enfatizaba. Eso, o sea, que nos permitimos incluir a la agresión como parte imprescindible del desarrollo emocional, e irnos también, siguiendo a Winnicott, de lo que él decía, una educación sentimental. Nosotros nos salimos de esa educación sentimental y nos permitimos cuestionar incluso a Klein, ¿no?, o a los supuestos, digamos, adoradores de Klein,
que cerraban la puerta a los padres y que sabemos que ahora, en este momento, es necesario abrirla, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo de esa forma seguimos sosteniendo, ¿no? La palabra que abraza, la palabra que contiene y el encuadre interno del analista. ¿Y por qué lo digo esto también? Con respecto a la agresión. Cuando yo me formé, realmente nos decían que, digamos, no hay que permitir ni que rompa la caja o la canasta, en esa época era canasta, era más difícil de romper, ni que rompa la caja, ni que la queme, ni que rompa el espacio del consultorio, ni que rompa el cuerpo del analista, ni que lo lastime. Eran esas tres, digamos, esos eran tres límites que eran absolutamente, que había que sostener, como dijo Eve Abrines, ¿no? Que tanto nos transmitió Raquel Soifer. Después adentro de la caja, si quieren romper todo, que lo rompan. En algún momento surgirá la necesidad de repararlo, de juntarlo, de volver a rearmarlo. Pero había límites, y esos límites permitían que después no tuviese una culpa tremenda que le impidiese volver al consultorio o volver a encontrarse con nosotros, ¿verdad? Había que protegerlos de esa tremenda culpa, pero al mismo tiempo que pueda expresar la agresión dentro de lo posible. O sea que me trajiste a la mente todo esto porque también nosotras nos estamos permitiendo expresar la agresión ante ciertos planteos de los encuadres psicoanalíticos que en este momento no suman a las necesidades de nuestro trabajo y a la urgencia que tenemos durante la pandemia. Era esto lo que quería decir, agradecerte muchísimo, agradecer a Catalina que habló del tejido. Me sentí un poco mal porque para tejer no soy muy buena, pero la tejo de otra manera. Pero tejer ideas, tejes muchas, Silvia. Cose, me gusta coser, digamos, ¿viste? Abrir la puerta para ir a jugar, ¿no? Que sepa coser, que sepa bordar, pero que sepa tejer fallé, pero abro la puerta para ir a jugar y creo que todos la abrimos en estos espacios. Y quiero decir que por ahí está Mariela Serioni, que nos va a presentar su trabajo, un trabajo con un caso muy difícil el martes que viene. Lo quiero anunciar, aunque no sé si algunos ya se fueron, pero realmente quería invitarlos para el martes que viene, que va a presentar el trabajo con un niño de 4 años. Exactamente. Para que me acompañen. Sí, te vamos a acompañar. Que me acompañen y me hagan esos aportes que son muy ricos para seguir pensando en todo esto. Te acompañamos. Sí, exactamente, te esperamos y estamos esperando tu trabajo. Lo llama una luz en la oscuridad para poder dar algún tipo de luz en esta pandemia con un caso muy difícil en un chiquito de 4 años. Sí, así y no que porque bueno. sí, porque el nene pide la luz apagada, ¿sí? O sea, como el famoso relato de Freud, ¿no? Prende la luz, no, pero sí, háblame porque no hay luz, ¿no? Háblame en la oscuridad, porque cuando hablas se hace la luz. La voz lo acompaña. Exactamente, y ilumina, la palabra ilumina también. Bueno, muchas gracias a todos. Prendan los micrófonos, perdón que se los apagué a todo el mundo, pero préndanlos para aplaudir a Beatriz y a Catalina. Felicitaciones. Prendan los micrófonos, prendan los micrófonos. Hasta la próxima. Hermoso. Bueno, gracias a todos. Hasta mañana. Hola Pam, bienvenida Pam. Pam de México se incorpora. Hola Pam, ¿cómo te va? Pam. Hola, muy bien, muchas gracias. Tenemos ya a Estefaní, Pam de México, son varios de México. Carmen, Cuenca, bueno, y Perú. Un beso grande y nos vemos el martes que viene y cuídense, cuidémonos. Chao, hasta el martes. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, Beba. Gracias, hermoso. Gracias. Bye, Mirta.
Bye, Mirta. La conozco también. ¿Vos también vivís en Estados Unidos? No, ya estoy en México. Pero sí soy de México. Ah, sos mexicana. Claro, es de México Kennedy. también y también está en Estados Unidos, claro. No, pues ya estoy en México de regreso. Bye. Ah, bueno. Bye. Suerte, Chau, suerte. Cuidémonos, cuidémonos. Sí, Chao, sí. suerte. Un beso, Hilda, gracias.